mental existe, así como existe así como existe el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales. Todas las enfermedades mentales se diagnostican, todas se tratan, la mayoría se curan y las que no se curan se controlan. Lo que tenemos que aprender nosotros es a dejar de estigmatizar a la enfermedad mental, cambiando primeramente nuestro lenguaje o como nosotros hablamos en el día a día. Les doy un ejemplo antes de comenzar la presentación. Cuando nos enojamos con alguien, por lo general del sexo femenino, ¿qué decimos? Déjale, esa es una loca. No decimos, déjale, esa es una diabética. Deja de meterte con la hipertensa. Basta de molestarle a la artrítica. No. Siempre utilizamos a la enfermedad mental de manera peyorativa. Y de esa manera hacemos que menos personas accedan a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno. Dentro de los próximos años, la enfermedad mental se va a transformar en la primera causa de morbilidad a nivel mundial, es decir, la primera causa de las enfermedades por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces tenemos que dejar de estigmatizar a la enfermedad mental para poder realmente darle un enfoque diferente y poder reconocernos a nosotros como seres humanos, esa dualidad de mente y cuerpo. Dicho esto, voy a comenzar a presentarles un poco, a hablar un poco sobre depresión y ansiedad. ¿Me confirman si se ve la pantalla, Soraya, por favor? Sí, doctor, se ve. Antes de comenzar a hablar de depresión y ansiedad, tenemos que pensar en el contexto en el cual estamos actualmente. Un contexto de pandemia, de una enfermedad viral desconocida para todos nosotros, y en un contexto de preocupaciones y dificultades en el día a día que todos y todas estamos atravesando. Pero para poder entender ese contexto de pandemia tenemos que conocer esos antecedentes que han llevado a la pandemia a donde estamos actualmente ahora. El 31 de diciembre del año pasado se diagnostican los primeros casos de una nueva neumonía atípica, entre comillas, en la provincia de Wuhan, China. 7 días después, la Organización Mundial de la Salud dice, este es un nuevo coronavirus y le da un nombre específico, el 2019 nCoV, descartando que sea otros 2 coronavirus que ya conocíamos en la humanidad y que ya habían provocado pandemias en su momento. El SARS en el 2002, síndrome de distrés respiratorio agudo y severo, que duró hasta el 2004 más o menos, y el MERS en el 2012, que duró más o menos hasta el 2014, y fue conocido como síndrome respiratorio del Medio Oriente. Ambos también son coronavirus y ambos también provocaron pandemias en su momento. Solamente que la pandemia para nada se podía comparar, estas pandemias no se pueden comparar con la que estamos viviendo actualmente. Combinados el SARS con el MERS no llegaron a los 10.000 casos a nivel mundial y alrededor de 1.000 fallecimientos. Mientras que hoy, mientras les estoy hablando, hemos pasado aproximadamente los 31 millones de casos del nuevo coronavirus a nivel mundial con más de 1 millón de muertes. Entonces, realmente esta es una pandemia para la cual ni siquiera los médicos estábamos preparados porque habíamos leído solamente situaciones similares con la pandemia de la gripe española en 1918. Días después de que la Organización Mundial de la Salud dice, este es un nuevo coronavirus, el nuevo coronavirus llega a Estados Unidos de América. Y nosotros tenemos que saber que cuando Estados Unidos de América estornuda, el resto de América Latina se resfría. También, 3 días después, el nuevo coronavirus llega a Francia, es decir, llega a Europa, ingresando al continente europeo a través de Francia. Recién ahí la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria de preocupación internacional y nombra al nuevo coronavirus como SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce como COVID-19. Era un 14 de febrero de este año cuando nosotros, en el Hospital de Clínicas que sirve a la Universidad Nacional Asunción, en la Cátedra de Psiquiatría, estábamos pensando, ¿y si esto se vuelve realmente una pandemia que afecta a todos los continentes? ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que requieren de atención en salud mental y que son personas que vienen de lejos, es dificultoso el acceso? ¿Y qué va a pasar con las nuevas enfermedades mentales que van a aparecer como consecuencia de la pandemia?
Entonces hicimos lo que mejor sabemos hacer, preparamos un artículo de investigación. Desde Paraguay también se hace ciencia. Y enviamos a publicación. No estábamos muy convencidos de que se iba a publicar, pero probamos suerte, cuando eso todavía no era pandemia. El primer caso del nuevo coronavirus llegó a Paraguay el 7 de marzo. Y 2 días después, en una medida sin precedentes, Giuseppe Conte, primer ministro italiano, declaró a la península itálica en cuarentena total, algo que no se había visto en la Europa de posguerra, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Algo sin precedentes para toda Europa. Casualmente, un día después, nuestro artículo fue aceptado para publicación en una revista extranjera y en ese momento ya estaba desactualizado debido a la rápida evolución de la enfermedad. Recién el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud categorizó a la COVID-19 como una pandemia. El Poder Ejecutivo de nuestro país declaró estado de emergencia sanitaria el 16 de marzo y en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Médicas suspendió consultas ambulatorias y estableció medidas de contingencia como estamos actualmente desde el 17 de marzo. ¿Qué hicimos en ese momento? Hicimos un llamado a la atención sobre ese impacto que iba a tener la pandemia del nuevo coronavirus sobre la salud mental y sobre la enfermedad mental. Considerando las experiencias anteriores con esos virus que les mencioné, que son de la misma familia que el SARS-CoV-2, podemos esperar, o podíamos esperar en ese momento algo que ya lo estamos viendo, un aumento de los siguientes problemas de salud mental entre la población, ya sea población sanitaria y también población general. Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, negación, ira y miedo. Todos esos síntomas de enfermedad mental comenzaron a aparecer en personas que no tenían enfermedades mentales previamente, o se agudizaron o reagudizaron aquellas personas que sí ya los tenían. ¿Y esto a qué se debió? A los estresores que estamos viviendo durante los periodos de cuarentena. El miedo propio a la infección, el miedo a infectarme yo o a mis seres queridos, la frustración, el aburrimiento, la duración extensa de la cuarentena, el estigma asociado a estar enfermo de COVID-19, la pérdida económica, recibir información inadecuada, los recursos materiales inadecuados, la corrupción en la utilización de la cosa pública. Todos estos elementos son los que han generado mucho estrés en la población general y han hecho que aumenten los problemas de salud mental. Y particularmente lo que hemos visto mayormente han sido la depresión y la ansiedad. ¿Qué es, por tanto, depresión? Para hablar de depresión tenemos que pensar que es un trastorno mental, que se caracteriza por un estado de ánimo decaído, es decir, por tristeza, pero que es diferente de la tristeza que todos nosotros podemos tener en algún momento de nuestras vidas. Porque esa tristeza de la depresión lo que hace es que sea complicado para uno trabajar, estudiar o realizar nuestras actividades cotidianas. La tristeza es una emoción básica de básicas, que todos los seres humanos atravesamos en algún momento, que aparece en nuestras vidas cuando algo que no nos gusta sucede, cuando nos frustramos o cuando perdemos algo que queremos. Es una emoción básica. Y hasta si se quiere es una emoción adaptativa, porque solamente cuando estamos tristes podemos luego reconocer el otro polo, que es el polo de la alegría, cuando nos sentimos bien. La depresión, en cambio, en la depresión hay tristeza, pero ya es un trastorno clínico, determinado por una serie de criterios diagnósticos, que causa un malestar clínicamente significativo en la vida de las personas y altera la forma en que ellas funcionan. Entonces, ¿cómo se sabe si uno está deprimido o no? No solamente porque uno está triste, porque como les dije, la tristeza, yo puedo estar triste hoy y mañana sentirme bien. Estoy triste porque hoy me peleé con mi pareja, con un amigo, porque tuve problemas en el trabajo, con el jefe, con la jefa, etc. Pero me recupero mañana. Para hablar de depresión realmente, hay que estar triste la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 15 días. Y a esa tristeza, que está la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 15 días, se le tiene que agregar anedonia y apatía. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad de sentir placer en cosas que previamente me daban placer. La comida, estar con mi familia, compartir con mis amigos, el sexo, cosas que me daban placer, ya no me dan placer. Mi trabajo, si es que hay gente que le gusta mucho hacer las cosas que hace. Y apatía, que es la falta de motivación o de entusiasmo para hacer las actividades del día a día.
Entonces, para configurar o para que alguien diga, yo estoy realmente con depresión, tengo que tener por lo menos 15 días de tristeza, la mayor parte del día, y a esa tristeza se le tiene que sumar apatía y anedonia. A su vez, hay otra serie de síntomas que pueden estar presentes y que generalmente acompañan a esos síntomas nucleares que les mencioné. Pérdida o ganancia de peso, sin motivo aparente, disminución del sueño, es decir, insomnio o sueño en exceso, hipersomnia, sensación de que le falta a uno las pilas, sin energía, con mucho cansancio, sensación de baja autoestima, inutilidad, de culpa. Las personas con depresión se olvidan fácilmente de las cosas o se sienten confundidas. Se mueven o hablan más lentamente de lo habitual, aunque algunas personas también se pueden sentir muy inquietas e irritables. Y lo más grave, piensan en la muerte o en el suicidio, tomando en consideración que actualmente en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos y una persona se suicida en Paraguay por día. Una muerte totalmente prevenible en la mayoría de los casos, que requería de un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento por parte o de un médico psiquiatra o de un psicólogo clínico. Otra diferencia que hay que tener en cuenta es la depresión versus el duelo. Cuando tenemos un duelo que antes se definía como la pérdida física de alguien que queríamos, pero realmente el duelo es la pérdida real y simbólica de algo que nosotros amamos, no solamente la pérdida física de una persona. La gente quiere confundir el duelo con la depresión, pero hay alguna serie de elementos que me permiten diferenciar. En la depresión la tristeza no está asociada a algo, o si está asociada, esa asociación es muy lejana. Mientras que en el duelo reconocemos a la tristeza como asociada a algo que perdimos. En la depresión hay alteración de la memoria, de la atención, de la concentración y desesperanza. Mientras que en el duelo lo que hay es cambio y miedo con respecto al futuro, a la soledad que vamos a tener. En la depresión hay una alteración del sueño, de la autoestima, del apetito y hay aislamiento social. Mientras que en el duelo hay sueños de lo perdido, llanto y atesoramos recuerdos. En la depresión se dice que morimos con los muertos, con la pérdida. Nos sentimos con vacío, con ira, con resentimiento y con culpa. Mientras que en el duelo lloramos a los muertos, a la pérdida. Nos sentimos tristes, con enfado, con shock o con añoranza. Esas son las grandes diferencias que existen. Pero la buena noticia es que la depresión se puede tratar y la mayoría de las personas con depresión se cura y deja de ser deprimido. Una persona que tuvo depresión deja de ser deprimido cuando se cura, no es que es deprimido para siempre. Existen medicaciones que alivian los síntomas depresivos, que bien indicadas por un médico psiquiatra con experiencia sirven y tienen evidencia de que funcionan, y también se puede recurrir a la psicoterapia por parte de un psicólogo clínico o un psiquiatra entrenado. La mayoría de las personas con síntomas leves va a poder hacer uno enfoque, o psicoterapia o fármacos, dependiendo de la preferencia del paciente. Pero por lo general, los casos más graves de depresión van a requerir que haya una combinación de ambos, tanto de fármacos como psicoterapia. Y aquí hago un paréntesis que tenemos que dejar de tenerle miedo a la medicación psiquiátrica, porque bien utilizada funciona bien. Si alguien está todo el día dopado, quiere decir que su psiquiatra se está equivocando y hay que pedir una segunda opinión. La medicación funciona y funciona muy bien, toda vez que sea indicada por una persona con experiencia. Lastimosamente, en países como el nuestro, cuando tenemos una enfermedad, primero consultamos con el vecino, con el tío, con la despensera, con mi amiga, con el carnicero, con el arquitecto, con el ingeniero, con el contador, con el peluquero, con la influencer, con la modelo de venida nutricionista en YouTube. Y recién luego nos vamos a consultar con un profesional de la salud. Tenemos que romper eso. Tenemos que aprender a consultar con aquellas personas que saben. Yo a un compañero mío de facultad no le voy a pedir que me construya mi casa. Es médico, se va a caer mi casa. Me voy a ir a preguntarle a un arquitecto o a un ingeniero. Por eso, cuando hablamos de salud, con más razón tenemos aquellas personas que se formaron para eso. ¿Qué tan rápido puede mejorar una persona? No estamos hablando nosotros de un dolor de garganta, en donde hay dolor, hay una infección, le doy un antibiótico, en 7 días la persona se cura. Estamos hablando de la mente humana. Entonces, tenemos que pensar que estamos hablando de una enfermedad a nivel del órgano más complejo que nosotros tenemos, que es el cerebro humano.
Tenemos que tener paciencia una vez iniciado el tratamiento. Si la persona está utilizando fármacos para sentirse mejor, generalmente se tardan entre 4 a 8 semanas. Mientras que si lo que está haciendo es psicoterapia, vamos a recién ver resultados entre las 8 y 10 semanas para comenzar a ver cambios. Entonces hay que tener paciencia, no solamente del paciente, para la redundancia, de la familia y también del terapeuta. No tratar de buscar que hay la panacea de la curación en una dosis o en una sesión de psicoterapia, sino que tener la paciencia suficiente, porque estamos hablando del cerebro humano, el órgano que nos diferencia del resto de las especies. Si el tratamiento iniciado no funciona, pues buscaremos diferentes estrategias. Hay personas que pasan por varios tratamientos antes de que algo le funcione. Lo importante es no desanimarse. Y la buena noticia, la depresión se cura. Bien diagnosticada y bien tratada, la depresión se cura. Cuando una persona está deprimida, se puede complicar, porque puede estar pensando en suicidio. La única manera de estar seguros de que eso no suceda es preguntarle. Si algún ser querido o algún amigo está atravesando por una situación difícil, no tengamos miedo de preguntar. ¿Cuáles son los aspectos que pueden impulsar a una persona a pensar en el suicidio? Continuos problemas personales, situaciones financieras difíciles, fracaso académico, pérdida del trabajo, ruptura a una relación, sensación persistente de desesperanza, de inutilidad, de fracaso, incertidumbre sobre la orientación o la identidad sexual, sensación de no lograr persistentemente las metas esperadas en relación a su pareja, su escuela o trabajo, ser víctima de violencia intrafamiliar, ser víctima de bullying escolar, de discriminación o de acoso, ser víctima de violencia sexual, una combinación de lo anterior. Son todos aspectos que en una persona pueden precipitar una crisis suicida. ¿Y cuáles son las señales de alerta que debemos buscar en nuestro ser querido? Que la persona exprese deseos de morir, de herirse o matarse o amenace con hacerlo. Que se sienta muy desesperanzado y que no tenga razones para vivir. Que se sienta atrapado, bloqueado o que refiera a tener un dolor imposible de soportar. Que se sienta una carga para otros, para su familia, para sus amigos. Que empieza a abusar del alcohol o de otras drogas. Que empieza a aislarse y dejar de conectarse, a aislarse en casa. Que empieza a regalar posesiones muy preciadas para él, que es agresivo, con desesperanza, bajo estado de ánimo o energía. Pero también obviamente hay personas que pueden ocultar sus sentimientos. Entonces, la mejor forma para saber si alguien está pensando en suicidio es preguntarle. ¿Por qué es importante preguntar? Porque si tiene intenciones suicidas es probable que la persona es probable que se sienta aislado de todos a su alrededor, asustado o avergonzado por querer morir y desesperado por recibir ayuda y por querer hablar con alguien. No tengamos miedo de preguntar. Hay una serie de mitos que tenemos que romper. Por ejemplo, no voy a hablarle sobre el suicidio porque podría ponerle la idea en la cabeza. Si la persona se quiere suicidar, la idea ya está luego ahí y necesita hablar de ello. Si no se quiere suicidar, el hecho que le preguntemos no le va a imponer ninguna idea en la cabeza. Segundo, ¿y si digo algo que está mal? Puede dañar mi relación. Mostrarle a una persona que te importa no daña tu relación con ella. Hablar puede ser el primer paso para ayudarle a elegir vivir. Solamente especialistas pueden ayudar a una persona con intención de suicidarse, cierto. Solamente especialistas pueden diagnosticar y tratar a una persona que intenta suicidarse. Pero nosotros sí podemos escucharle y ayudarle a que llegue al proceso de consulta. Eso es importante. ¿Y cómo preguntar sobre suicidio? Explorar cómo se siente la persona. Si vimos señales de alerta o le sucedió algo, le preguntamos cómo te has sentido con esto. Nuestro ser querido podría encogerse de hombros y decir, estoy bien, pero si no nos parece que está bien, seguir intentándolo tranquila y gentilmente. Escucharle atentamente. No profetizar, no sermonear, no juzgar. Nosotros no tenemos que estar en ese rol de profetas y juzgadores, sino preguntarle cómo se siente. Y ahí preguntamos directamente sobre el suicidio. Si ha pensado sobre el suicidio y no nos conformamos o apresuramos aceptando negaciones o bromas como respuesta. Pero lo más importante siempre es hablar. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Entonces no nos quedemos callados,
y pensemos siempre en que podemos preguntar. Y que preguntar, invertir un minuto de nuestro tiempo preguntando a los demás cómo están, realmente puede hacer cambiar la vida de las personas. Aparte de la depresión, lo que hemos visto con mayor frecuencia en estos últimos meses en el país es la ansiedad. La ansiedad también es una emoción natural. Es un conjunto de manifestaciones fisiológicas que se presentan en nosotros los humanos para avisar que existe un peligro y así poder huir del peligro o enfrentarnos a él. La ansiedad es adaptativa o imprescindible para la supervivencia, porque nos prepara física y psicológicamente para enfrentar o huir de un peligro, aunque algunas veces nos puede dejar paralizado o congelado. Un ejemplo, si nos encontramos por la calle con una serpiente, se disparan nuestros síntomas de ansiedad. Las hormonas de ansiedad como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina se disparan y hace que yo entonces me pueda o enfrentar a la serpiente o correr, porque yo identifico ahí que realmente la serpiente está representando una amenaza para mi vida. La ansiedad por eso es una emoción básica que tenemos los seres humanos. Si la ansiedad no hubiera existido, la especie humana se iba a extinguir, porque no íbamos a reconocer el peligro como tal. Antes de un examen, los días previos nos sentimos más ansiosos. Y es bueno eso porque se libera adrenalina, noradrenalina que nos hacen concentrarnos y aumenta nuestra capacidad cognitiva. La ansiedad se vuelve patológica cuando nuestros mecanismos de ansiedad no vuelven al estado basal luego de que el estímulo haya desaparecido. Es decir, por momentos pequeños la ansiedad es positiva, pero se vuelve patológica cuando se acompaña de una serie de síntomas que aparecen cuando no hay ningún tipo de peligro, o bien cuando el peligro realmente no existe y es subjetivo para la persona. Por ejemplo, si vemos todos estaremos de acuerdo que no debe suponer realmente un peligro o una amenaza para nadie, por lo tanto no se va a producir ningún síntoma de ansiedad. Pero si interpretamos que detrás de esa sombra hay algún peligro, nuestro miedo se dispara, nos pone en alerta y en posición de escape. Entonces, el peligro no siempre está en el entorno, sino que muchas veces está en nuestra mente. Esto es lo que nos produce un estado de ansiedad constante e inexplicable en muchas ocasiones. Imaginemos que este hombre está detrás de cada uno de nosotros. Alguien apuntándonos como un arma de fuego. ¿Cómo Eso es lo que siente la persona ansiosa, una sensación de peligro inminente todo el día. No solamente y realmente con un miedo totalmente inexplicable y subjetivo, que se acompaña de aumento de la alerta, dilatación de las pupilas, aumento de su frecuencia cardíaca, respiración acelerada. Cuando nosotros percibimos una situación como amenazante, nos preparamos para luchar o para huir, y una vez que esa situación amenazante se resuelve, volvemos a la normalidad, por decirlo así, a no ser de que esa situación amenazante se mantenga en el tiempo. Estar bajo estrés todo el tiempo altera la evaluación que como seres humanos hacemos sobre nuestro entorno. Todo nos parece amenazante. Y eso le pasa a las personas con ansiedad. Todo el día se sienten con amenaza, por eso se sienten con miedo y preocupación. Y una serie de pensamientos le llegan a la cabeza. ¿Y si no está llegando porque tuvo un accidente? ¿Será que cerré la llave del gas la puerta? Al salir de casa puedo tener un ataque de pánico. Una serie de pensamientos que una y otra vez le aparecen a la persona por diversas situaciones de la vida diaria. Esto es lo que siente una persona con ansiedad. La respuesta que tenemos frente a las situaciones del día a día recibe el nombre de alarma de incendios, que se activa en nuestro cerebro ante la percepción de peligro. Desafortunadamente, en personas que tienen ansiedad patológica, ese sistema de alarma está sobreactivado y nunca vuelve a la normalidad, lo que hace que la persona se mantenga con miedo y preocupación permanentes. Los síntomas que más se ven en una persona que ya tiene una ansiedad patológica son sensación de nerviosismo, agitación o tensión todo el día, sensación de peligro inminente, aumento de su ritmo cardíaco, tienen corazón, tienen palpitaciones, respiración acelerada, sudoración, temblores musculares, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación que están sintiendo. Problemas para conciliar el sueño, les cuesta quedarse dormidos en la noche.
tienen muchos problemas gastrointestinales. Un síntoma de ansiedad muy frecuente es problemas gastrointestinales no explicables. Tienen dificultades para controlar esas preocupaciones y tienen la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Cuando la ansiedad con todos estos síntomas se presenta ya en formato de enfermedad, recibe el nombre de trastornos de ansiedad, que son los trastornos mentales más prevalentes, más comunes, incluso más común que la depresión. 1 de cada 4 de nosotros en esta charla de Zoom cumple criterios diagnósticos de al menos un trastorno de ansiedad. 25% de la población aproximadamente. Y la franja etaria más comprometida es esa franja etaria que está empezando la universidad y empezando a trabajar, entre los 20 a 40 años. Las mujeres la padecen más, pero hay que tomar este dato estadístico con pinzas, porque generalmente las mujeres consultan más, porque generalmente los varones tienen mucha vergüenza de consultar con cualquier tipo de médico y más otra vez con un psiquiatra. Entonces tomemos con pinza este dato epidemiológico. Realmente yo creo que la prevalencia, o sea, la afectación por sexo es similar, solamente que a los varones les cuesta mucho más aceptar que necesitan ayuda. Muchos trastornos de ansiedad hay, pero los más frecuentes son el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de pánico es una forma de trastorno de ansiedad que se caracteriza por la aparición de una crisis de miedo o malestar intensos que se acompañan de estos síntomas: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo o de falta de aire, dolor a nivel del pecho, náuseas o molestias abdominales, mareos o desmayos, miedo a perder el control. La persona te dice que se siente que va a morir, que tiene miedo a volverse loco, entre comillas. Yehui o parestesias por todo el cuerpo y escalofríos. Si se presentan 4 de estos síntomas de manera aguda, estamos hablando de nosotros de una crisis de pánico. Y si esta crisis de pánico se presenta en más de 2 ocasiones en una persona, ya estamos hablando de un trastorno de pánico. El otro trastorno muy frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada. Acá la ansiedad no se presenta por crisis, como se ve en la crisis de pánico, sino que se presenta durante todo el día. La persona está ansiosa todo el día sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades. La persona con ansiedad generalizada dice: ¿qué va a pasar el sábado si es que llueve y yo no tengo paraguas al salir de mi casa? Vive en el futuro, intentando controlar el futuro, sabiendo que los humanos no podemos controlar el futuro. Podemos prepararnos para el futuro, pero sabemos que tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre de lo que puede pasar en el día a día. La persona con ansiedad generalizada vive en el futuro, por lo tanto no puede disfrutar de su presente. Y a diferencia de pánico, la ansiedad no aparece por crisis aguda, sino que está todo el día presente. Afortunadamente, también todos los trastornos de ansiedad tienen tratamiento. De primera línea en ansiedad usamos psicoterapia. Podemos también utilizar fármacos cuando no existen terapeutas entrenados para el tratamiento de los trastornos de ansiedad por psicoterapia, o cuando la sintomatología es lo suficientemente grave como para no tener tiempo de esperar que funcione la psicoterapia, combinamos, entonces iniciamos fármacos. Y también podemos enseñarle a las personas relajación de la actividad fisiológica, es decir, aprender a relajarnos en la casa. Una técnica muy interesante es la relajación muscular progresiva de Jacobson, Jacobson, que pueden encontrar en YouTube, que les ayuda realmente a desactivar esa adrenalina que está circulando. El ejercicio aeróbico, caminata o trote 3 veces a la semana, y también el yoga ya tiene esencia de que ayuda. Aparte de la terapia de primera línea, que es la psicoterapia, y de los fármacos, obviamente. Pero ante la duda, la consulta siempre va a ser la mejor opción para poder encontrar el mejor tratamiento que nos permita conservar nuestra salud mental. Ustedes en Villarrica, esto era para el Departamento Central, pero tienen la 4ª región sanitaria, donde hay psiquiatras y psicólogos que pueden brindarle la atención que necesitan, no solamente a través de la consulta, sino también la consulta de urgencias. Nosotros aquí desde el Hospital de Clínicas le podemos ofrecer estos servicios. La contención telefónica 7 días a la semana, 24 horas al 0962-440-001. Ahí va a atender un médico psiquiatra. Si da apagado el celular, tengan paciencia, mucha gente llama. Hay un médico psiquiatra, va a escucharles, les va a orientar y si considera les va a decir para iniciar el proceso de consulta a través de nuestra plataforma de videoconsulta
que es una plataforma que se llama Timify. Se hace todo a través de videollamada, donde la persona va a poder, ustedes van a poder ingresar, elegir su médico, elegir el turno y cuándo sea, y cuándo pueden consultar. Y obviamente, si la situación la amerita, si la situación es muy grave y la contención telefónica no va a ser suficiente y tampoco la contención a través, o sea, la consulta a través de videoconsulta, tenemos también las atenciones de urgencia físicas las 24 horas del día, los 7 días a la semana, obviamente con todas las medidas de seguridad. Lo importante, ante la duda, consultemos y preguntemos. Está en nosotros poder preservar nuestra salud mental y romper esa serie de estigmas que ha hecho que menos personas acudan a profesionales a tiempo y puedan realmente cortar con ese ciclo de sufrimiento para ellos, para sus amigos y para su familia. Gracias por escucharme esta tarde. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora damos a 10 minutos de preguntas. Como explicamos en el grupo de WhatsApp, las preguntas se harán en el chat de en vivo de Zoom y serán leídas en el orden correspondiente. Muchas gracias por sus conceptos. Estoy leyendo que les gustó. Muchas gracias. Me hace muy bien saber que el mensaje llegó. Hola, licenciada Nitel, un gusto leerte. Gracias por escucharme. Sí, el PowerPoint no tengo problema. La ciencia que no se comparte no es ciencia. Voy a pasar a Soraya para que ella pase. En formato PDF les voy a enviar. Ahora mismo le voy a pasar ya a Soraya por WhatsApp para que ella pueda compartir después en su grupo. Nadie tiene ninguna pregunta, entonces. Anímense a preguntar algo de salud mental. Importante que hablemos. Tenemos una pregunta. ¿En Dale, cuánto tiempo se cura la depresión? No hay un tiempo determinado, no hay una guía completa, pero por lo general la persona suele tardar entre 1 a 2 meses para ya estar sin síntomas. Y a partir de ahí contamos 6 a 9 meses más de terapia. El principal, es decir, empezó el tratamiento y más o menos en 1 o 2 meses ya está sin síntomas completamente. Y a partir de ahí contamos 6 a 9 meses más. Porque el principal error que se suele tener es un suspendimiento rápidamente y eso hace que la persona recaiga. La persona se siente bien, suspende la medicación, suspende sus sesiones de psicoterapia y la enfermedad recae otra vez. Entonces lo recomendable siempre va a ser que se mantenga la terapia un buen tiempo más después de que los síntomas hayan desaparecido. Es decir, 6 a 9 meses de silencio sintomático, como le decimos en psiquiatría, y ahí podemos pensar en ir dando el alta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debo hacer cuando un familiar manifiesta una conducta depresiva y no quiere hablar del tema? Insistirle, no cansarnos. El agua rompe la roca por insistencia más que por fuerza. Sí o sí algún día se le va a poder ayudar. No nos cansemos de preguntar. Y si igual, después de todo nuestro esfuerzo, no hemos logrado nosotros que la persona consulte, ya hicimos el esfuerzo que teníamos y ya podemos sentirnos que hemos cumplido. Hasta algún momento nomás también tenemos que llegar porque también nosotros tenemos derecho y nos podemos cansar. Es decir, le insistí tanto a mi amigo que consulte y terminó suicidándose y yo hice mi esfuerzo, pues bueno, hice mi esfuerzo y estoy con la conciencia tranquila. A veces, gente, por más de que haya un buen tratamiento, la persona puede complicarse. Y ahí no es la culpa de nadie. Las enfermedades son así, impredecibles. Hay gente con diabetes que a pesar del buen tratamiento fallece de diabetes igual, ¿verdad? Hay gente con problemas cardíacos que igual aunque se fue al mejor cardiólogo, igual fallece. Entonces podría pasar también, en salud mental también pasa. Pero hagamos el esfuerzo de intentar hasta el límite de nuestras fuerzas
sin también agotarnos nosotros, insistir a la persona a que consulte. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Estrategia más recomendada para trabajar con adolescentes con depresión? Bueno, esa es una pregunta ya muy técnica, bueno, pero bueno. Siempre en depresión con adolescentes, en población pediátrica, nosotros siempre indicamos psicoterapia de entrada, de corte cognitivo-conductual, que es la que tiene mayor evidencia. Si los síntomas son demasiado graves como para justificar una intervención farmacológica, en adolescentes podemos usar antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero de entrada indicamos psicoterapia de corte cognitivo-conductual por un terapeuta entrenado en esa escuela. El resto de las psicoterapias no tiene tanta evidencia. En adolescentes usamos eso. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Es posible que me detecten algún tipo de trastorno en la primera cita? No, normalmente no, ya, pero van a haber algunos elementos que van a permitir ayudarnos a nosotros a llegar a un diagnóstico. Siempre en otros países del mundo, todas las personas tienen una evaluación de salud mental una vez al año. Así como todos nosotros tendríamos que tener a partir de los 25 años una consulta con un clínico todos los años para saber cómo nos encontramos físicamente, también tendría que ser recomendable con un médico psiquiatra hacer una evaluación anual para ver cómo estamos. En otros países del mundo, incluso cuando vos aplicás a un trabajo, te presentás a una entrevista de trabajo, abajo en el formulario de aplicación figura el nombre de su terapeuta, porque es algo bien visto que vos sigas psicoterapia a pesar de no tener ningún trastorno, es algo bien visto eso. Todavía en países como el nuestro, de el subdesarrollo mental, que tenemos que salir alguna vez, todavía se asocia ir al psiquiatra o al psicólogo con la locura, y la locura no existe, existen las enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales se tratan. Muchas gracias, doctor. Otra consulta. ¿En una familia con múltiples suicidios se puede deber a una herencia genética? Preguntan. Totalmente. Todas las enfermedades mentales tienen una base biológica y genética que hace que la enfermedad mental, que hace que la persona sea predispuesta para el desarrollo de una enfermedad mental. Y luego los avatares del día a día y los aspectos psicológicos hacen que esa enfermedad gatille o no. Así como hay personas que uno podría decir, ¿cómo lo que se deprimió fulanito que lo tiene todo, tiene un buen pasar económico, una familia buena, no tiene ningún problema y se deprime? Y bueno, ahí justamente se está demostrando que hay una base biológica que hace que la persona, a pesar de que todo a su alrededor está bien, se pueda deprimir. Y por otro lado, hay personas que viven con dificultades en el día a día, violencia en la familia, pobreza, exclusión, discriminación, y no se deprimen. Es decir, para que la enfermedad mental aparezca, una serie de elementos tienen que sumarse. Factores biológicos genéticos que hacen que yo esté predispuesto y factores ambientales y psicológicos que gatillan la enfermedad o hacen que ésta debute. Muchas gracias, doctor. Otra consulta. ¿Cómo tratar con una persona que presenta ansiedad? Dependiendo de qué tipo de diagnóstico se sabe. Pero primero, con una persona que tiene ansiedad, la persona va a estar todo el día preocupada y ansiosa por las situaciones del día a día. Lo que nosotros tenemos que tratar es ayudarle a que reconozca que el peligro que esa persona siente es irreal o que es subjetivo, que hace una evaluación de la amenaza que no existe realmente. E insistirle que consulte. Si es que solamente hablándole nosotros la persona no se va a recuperar. Insisto con mi ejemplo, las enfermedades físicas. No porque yo le hable mucho al diabético se va a curar, ¿verdad? O va a mejorar su azúcar. Tiene que consultar. Lo que hay que ayudarle a la persona con ansiedad es a darse cuenta de que esas preocupaciones que tiene son preocupaciones que su mente crea porque hace una evaluación distorsionada de las situaciones del día a día. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el domingo llueve y yo no tengo paraguas? Y bueno, y te mojas. No va a terminar el mundo porque te mojas. Tenemos que hacer ese ejercicio de mostrarle que las cosas igual pueden solucionarse. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Puntos importantes a tener en cuenta en el abordaje interdisciplinario psicológico psiquiatra. Todo tratamiento en salud mental se basa en dos enfoques, en el farmacoterapéutico y el psicoterápico. El más importante para mí es la comunicación correcta entre el médico y el psicólogo, para que juntos puedan llevar a cabo el plan de tratamiento.
Y segundo, evitar la charlatanería, que es algo que existe mucho en el país, y el intrusismo profesional, ¿verdad? Yo me formé, yo soy médico psiquiatra, pero yo no hice psicoterapia en mi formación. Yo soy farmacoterapeuta. Yo tengo una maestría en farmacoterapia, en farmacología. Entonces yo no voy a hacer psicoterapia porque me parece que es una falta de respeto para el paciente meterme en un área que no me compete. Y por parte del profesional psicólogo se espera que el profesional psicólogo también sepa de sus limitaciones y decida elegir una escuela de psicoterapia. Es imposible ser bueno en todo. Y lastimosamente a veces vemos que la gente quiere abarcar todo y ser bueno en todas las escuelas terapéuticas. Y eso es imposible. Nadie es tan inteligente como para saber todo. Yo creo que lo principal es establecer un plan terapéutico con una buena comunicación entre los dos y que cada uno sepa hasta dónde llega su rol. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿La ansiedad puede desarrollarse a cualquier edad? Sí, a cualquier edad, inclusive desde los niños preescolares. A partir de los 4 o 5 años ya vemos ansiedad por separación, que es un diagnóstico de ansiedad en población pediátrica y puede aparecer en cualquier momento. Gracias, doctor. Otra consulta. ¿Y cómo prevenir posibles suicidios? La única forma de prevenir un suicidio es que la persona esté con tratamiento. Un suicidio no se previene de otra forma, insistiendo con que se trate la persona. Igual les insisto que algunas veces igual se va a poder suicidar la persona a pesar de todo nuestro esfuerzo, ya sea del psicólogo, del psiquiatra, de ustedes, de la familia, de todo el mundo, porque las enfermedades son así. Pero vamos a darle batalla antes que eso suceda. Doctor, ¿la única manera de curar la depresión es a través de fármacos? Preguntan. No. Como les dije, se basa en un enfoque tanto psicológico como farmacoterápico. Dependiendo del caso, de la gravedad del cuadro y la preferencia del paciente, vamos a usar uno u otro enfoque, pero por lo general se trabaja de manera coordinada. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. En cuanto a la crisis de pánico, ¿cuál es la principal recomendación? Y si tiende a confundirse con epilepsia, preguntan. No, tiende a confundirse la crisis de pánico tiende a confundirse con un ataque cardíaco. Eso es lo que parece, porque la persona se presenta con dificultad para respirar y dolor a nivel del pecho, dolor precordial. Una persona parece un ataque cardíaco, sí que hay que tranquilizarse porque el pánico dura solamente 10 minutos. En ese momento la persona obviamente está sufriendo. Si no tenemos a mano una medicación, le podemos tranquilizar a la persona y hacerle respirar dentro de una bolsa de papel, no de plástico, de papel, la bolsa de pan de la panadería, de papel. Y así le ayudamos a que recapte un gas que se llama dióxido de carbono, que se pierde mucho cuando se respira de manera acelerada. Y de esa disminuir la frecuencia respiratoria y la persona se va a calmar. Esa es una recomendación que se le enseña a la gente en el día a día, que respire dentro de una bolsa de papel, si es que no le podemos llevar a la urgencia antes. Súper bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, un paciente que está más de 20 años con depresión no se cura. ¿Cuál sería el motivo? Tal vez no le agarraron. Primero, hay enfermedades que no se van a curar. Hay enfermedades que no se van a curar. Eso tenemos que pensar que existen. Lupus no se cura. No se cura, no se cura. La diabetes se cura, no se cura. Para siempre vamos a tomar medicación. La hipertensión arterial se cura, no se cura, se usa para siempre medicación para las personas hipertensas. Entonces, siempre en enfermedad mental parece que queremos encontrar por qué para lo que no se cura. Y puede no curarse. Hay gente que no se va a curar. La mayoría sí. Primero que nada, entonces, ¿hay gente que va a poder no curarse? Sí. Hay gente que no se va a curar. Pero hay que evaluarle, tal vez no se agarró el mejor tratamiento todavía. Tal vez, pero una persona con 20 años que me estás diciendo, lo más probable es que nunca se cure, va a tener que seguir tratamiento de por vida. Gracias, doctor. Preguntan, ¿cómo ayudar a un compañero de trabajo de área hospitalaria agobiado por estrés a consecuencia de la situación actual que estamos viviendo? Y primero hay que hablar con los jefes directos y los supervisores. Esta situación nos ha puesto los pelos de punta a todos, ¿verdad? En el caso particular, por ejemplo, de nosotros, los psiquiatras en mi hospital, estamos agotados porque la cantidad de pacientes es... Y acá me saco el sombrero frente a los médicos más jóvenes. Yo soy el jefe. Para mí es fácil llevarme los laureles y yo saludo nomás y salgo en la prensa, ¿verdad? Pero acá los médicos más jóvenes son los que batallan todo el día, los humanos también, ¿verdad? El burnout, el síndrome del quemado, el cansancio es muy grande. Entonces hay que hablar con los supervisores directos para que le permitan a las personas descansar también. Eso es importante.
Muy bien, doctor. Otra consulta. Doctor, usted dice que se tiene que preguntar directo a la persona con depresión. ¿Cómo le pregunto? ¿Tuviste alguna vez deseos de morir? ¿O sentís que todo está mal como para querer matarte? ¿O querés quitarte la vida? ¿Pensaste en sacarte la vida alguna vez? Así, directo. Súper bien, doctor. Muchas gracias. Preguntan, ¿cómo ayudar a una persona que entra en pánico y es adulta? Y en el momento de la crisis de pánico, como les mencioné, lo que se hace es tranquilizarle, decirle que eso va a pasar porque dura 10 minutos, no es una crisis de pánico por definición. Eso es del libro y se cumple siempre. Y si tenemos la posibilidad de hacerle respirar dentro de una bolsa de papel, se le hace respirar dentro de una bolsa de papel. O si no, se le lleva a la urgencia. Pero en 10 minutos va a terminar la crisis. Ahí tiene que ir a consultar sí o sí para iniciar el tratamiento oficial. Muchas gracias, doctor. Preguntan, ¿el duelo puede llegar a no superarse? El duelo se puede complicar con una depresión si es que no se supera y se llama trastorno de duelo persistente. Por eso, si una persona, luego de 3 a 6 meses de la pérdida, importante, todavía se siente imposibilitado de seguir con su vida adelante. Yo no estoy diciendo de sentirse triste porque le extrañas a una persona, eso te va a acompañar toda la vida luego, pero imposibilitado de seguir adelante, con dificultades para hacer sus actividades diarias por la pérdida que ha tenido, ahí hay que consultar para ver si no se complicó con una depresión ya. Muchas gracias, doctor. Otra consulta, ¿cómo calmar a un amigo que Es lo está... mismo que mencioné, bolsa de papel, 10 minutos va a pasar, llevarla a consultar. Doctor, ¿la ansiedad se puede generar por ciertas actitudes inadecuadas? La ansiedad se genera en nosotros porque nosotros interpretamos mal al entorno o a las situaciones del día a día, ¿verdad? Obviamente, si yo soy una persona ansiosa y tengo un ambiente de trabajo malo, un jefe que me grita, alguien que no me respeta, problemas en el día a día, voy a tener obviamente mayores síntomas de ansiedad. Muy bien, doctor, gracias. ¿Qué hacer ante un intento de suicidio in situ? ¿Cómo reaccionar siendo un familiar? Pregunta. Directamente a la urgencia, no se espera ni un segundo, no se evalúa si fue grave o no grave, dejamos que el médico resuelva si es grave o no, directo, directo, más aún si es un varón. Varón con intento de suicidio es una emergencia comparativamente con las mujeres, por la más difícil, porque como les dije, si un varón intenta suicidarse, quiere decir que ya está en las últimas. Entonces, no se discute, no se espera, se le lleva a consultar. Perdón, doctor, creo que no se encendió mi micrófono. Continúo. La persona consulta por depresión y ansiedad. Le recetan ansiolíticos y ésta se vuelve adicta al medicamento. ¿Qué se Se, trata primero? ¿La salud mental o la adicción? se vuelve adicta porque le dieron mal la medicación. No se puede volver adicta de onda nomás. Quiere decir, o que le indicaron mal o que la persona empezó a tomar mal. La mayor, la mayor frecuencia de adicción, o sea, de imposibilidad de suspender una medicación es porque la persona comenzó a abusar o porque se le indicó mal. Entonces pensemos, hablar de eso es lo que hace que la gente menos quiera consumir otra vez medicación. Pero eh, justamente el principal problema es que la gente toma mal su medicamento. Hay que insistirle que si yo te dije que tomes 5 gotas, 5 gotas se toma. Vos no estudiaste medicina como para decir, ah, no, hoy voy a tomar 7. Y la gente hace eso. Hoy, doctor, decidí tomar 8. ¿Y por qué decidiste tomar 8? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? No te vi en mi clase de medicina, no fuiste mi alumno ni mi compañero. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros insistir. La gente se vuelve adicta porque toma mal, no porque el medicamento le vuelve adicto. Hay adicción al paracetamol, gente, adicción al geniolito hay. Todo lo que nosotros consumimos en exceso puede volvernos adictos. No pensemos en la medicación psiquiátrica nomás. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cuánto dura normalmente la etapa de duelo? Entre 3 a 6 meses dura con mucha añoranza, pero se puede mantener un año aproximadamente.
Doctor, ¿la ansiedad puede curarse sin consultar y adoptando hábitos saludables? No, no. Decirle sí va a volver a estigmatizar la enfermedad mental. Voy a insistir, tenés neumonía, cúrate un poco solo sin tomar antibióticos. Vamos a ver, ¿se puede curar? No, gente, no se cura. Son enfermedades mentales que requieren de tratamiento. Si se curó, quiere decir que no era un trastorno de ansiedad entonces. Gracias, doctor. ¿La alimentación está relacionada al estado del ánimo? Hay investigaciones que ya hablan que somos lo que comemos, básicamente, ¿verdad? Y que algún tipo de alimentación ayuda a mejorar nuestra microbiota intestinal y mejora nuestro estado de ánimo. Sí, hay algunas investigaciones. Obviamente, personas que viven a base de comida chatarra van a tener mayor cantidad de problemas de salud física y salud mental. Por lo tanto, siempre una dieta balanceada es buena. Doctor, tenemos dos últimas preguntas. Sí. ¿Sí podrías repetir el apellido de quién nombró para los ejércitos para la ansiedad? Preguntan. Voy a escribir acá en el chat. Ah, bueno, súper. Relajación muscular progresiva de Jacobson. Soraya, ya te mandé el PDF. Sí, ya le facilité a los participantes, doctor. Fantástico. Y la última pregunta es, doctor, ¿en urgencias le dan importancia a un ataque de ansiedad, siendo que usted mencionó que por lo general dura 10 minutos? Y por la experiencia que tengo recurriendo al hospital, no consideran urgencias ciertos cuadros, menciona. Y está mal eso, Cristian. Cristian me parece que preguntó eso. Está mal. Y eso es por la vergüenza de aquel colega que no le dé importancia a una crisis de pánico. Porque justamente no darle importancia hace que el paciente no quiera volver a consulta después. Entonces hay que reclamar. Hay que reclamar. Una urgencia es, una crisis de pánico es una urgencia hasta demostrar lo contrario. Y no importa, Luz, con quién consultar. Que si el psicólogo, con un psicólogo o un psiquiatra primero, con cualquiera de los dos. Que si el psicólogo se da cuenta que lo que vos requerís es un enfoque médico-psiquiátrico, te va a derivar. Y si yo me doy cuenta que lo que vos requerís más es un enfoque psicoterapéutico, te voy a derivar. No estemos preguntando ahí, este es más para el psicólogo o para el psiquiatra. Vayamos a consultar directo. Hay un artículo que les voy a dejar acá, que escribí hace poco, que se llama Voy al psicólogo o al psiquiatra, justamente. Que permite, que insiste más o menos sobre con quién consultar primero, pero realmente no es importante. Lo importante es ir a cualquiera de los dos y que sea el profesional el que me derive en caso necesario. Voy a buscar, acá ya encontré, voy a poner acá, este es el link. Ya les mandé. En cuanto a preguntas, una vez más, infinitas gracias por la excelente ponencia en nombre de todos los participantes y del comité organizador, doctor, y que tenga un lindo resto de jornada. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de acompañarles hoy y sigamos en contacto cuando quieran. Un abrazo a cada uno y cuídense. Gracias.